Opinión, información veraz y oportuna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Televidentes del canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo El Guayas. Aquí estamos en Opinión, punto de encuentro. Estamos en este 23 de julio, año 2026. En verdad que Guayaquil se viste de gala, de glamour, de elegancia, en fin. Porque recordemos que dentro de muy pocas horas Guayaquil está cumpliendo 491 años de su fundación. Y por tal motivo hay mucho evento, hay mucha cultura, como también hay diferentes también eventos cívicos, estudiantiles. Más de 5.000 estudiantes también le rinden homenaje a la Perla del Pacífico por un año más de su fundación. Ahí estamos viendo la imagen justamente, haciendo una reseña histórica de lo que fue la fundación de Guayaquil, que fue en aquel 25 de julio de 1535. La fundación de Guayaquil fue un proceso complejo que abarcó varios años y asentamiento. El conquistador español Francisco de Orellana es reconocido oficialmente como el fundador de la ciudad, estableciendo definitivamente con el nombre de Santiago de Guayaquil, 25 de julio de 1538, ya que la ciudad enfrentó traslados y ataques desde 1534 con Diego de Almagro, dice la historia, pasando por su traslado a la costa en 1535 por Sebastián de Benalcázar hasta el asentamiento definitivo en el Cerro Santana. La ciudad fue fundada en el Cerro Verde, hoy Cerro Santana, el 25 de julio de 1535 por el conquistador Francisco de Orellana. Según la leyenda, la palabra Guayaquil era el nombre de dos caciques indígenas, eran esposo o marido y mujer, Guayas, el hombre, el cacique, y Quil, su esposa, su mujer, y de ahí viene la palabra Guayaquil. Más al respecto. En esa época colonial, cuando Guayaquil fue fundada, es importante recordar que el actual territorio del país aún no existía como Ecuador. Justamente era nación independiente, sino que formaba parte del Imperio Inca, o Tahuantinsuyo, y luego se conoció como la Real Audiencia de Quito. Nombre del país en la época tras la conquista el territorio se organizó administrativamente dentro del Virreinato del Perú, según la historia, bajo el nombre de la provincia o Presidencia de Quito, luego Real Audiencia de Quito. El nombre de Ecuador, el nombre actual de nuestro país, nació mucho después, fue adoptado oficialmente el 13 de mayo de 1830, cuando los departamentos de Quito, Guayaquil, Cuenca se separaron de la Gran Colombia, tomando su nombre justamente como la línea ecuatorial, y ahí vino el nombre de Ecuador. Es importante también destacar que hay muchos que dicen que la fundación de Guayaquil no fue el 25 de julio, sino en agosto. Al respecto, tenemos lo siguiente. El 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro realizó el primer asentamiento español con el nombre de Santiago, que luego derivaría en Santiago de Guayaquil, en la llanura de Liribamba, esto es cerca de Riobamba. Por su parte, el 25 de julio se celebra el traslado y asentamiento definitivo de la ciudad en la costa junto al Cerro Santana. La fundación de la ciudad fue un proceso largo que incluyó varios traslados debido a ataques y resistencia. El origen oficial, 15 de agosto de 1534. Varios historiadores e instituciones reconocen el 15 de agosto de 1534 como la fecha de su fundación legal y documental ocurrida en la serranía ecuatoriana. El festejo tradicional 25 de julio de 1535-1537. El municipio de Guayaquil estableció en 1929 celebrar la fundación el 25 de julio para conmemorar su asentamiento definitivo a los pies del Cerro Santana, en honor a Santiago Apóstol, patrono de la ciudad. Es muy importante entonces
todo aquello que estamos hablando respecto al origen de nuestra fundación. Eso es importante conocer. Somos Opinión y Noticias, punto de encuentro. Muy bien, vamos con más. En lo que respecta también, recordemos que hay mucha actividad de estudiantes que le rinden tributo, le rinden homenaje a Santiago de Guayaquil. Eso también es importante tenerlo presente. Así es, más de 5.000 estudiantes justamente también le rinden homenaje a la Perla del Pacífico. La ciudad de Guayaquil, en vísperas de su fiesta de fundación, 491 años, hoy hay mucha actividad que incluye la inauguración de la feria también Raíces en el centro de convenciones, el desfile estudiantil Guayaquil Somos Educación, la elección de la criolla bonita en el malecón Simón Bolívar y diversas ferias barriales y gastronómicas. También hay feria gastronómica Raíces. Disfruten de la mejor hueca tradicional y gastronómica local en el centro de convenciones de Guayaquil hasta el próximo domingo. Es de 9 horas hasta las 21 horas. Elección de la criolla bonita, tradicional evento cultural y de belleza que celebra la identidad guayaquileña en el área del malecón Simón Bolívar, con la participación de más de 5.000 estudiantes de diferentes entidades educativas de la zona 8, eventos culturales en el territorio, en la Trinitaria, esto es en el sur de la ciudad, cooperativa también Independencia y la Escuela de Audición y Lenguaje, esto es en Calicuchima y Carchi. Presentación cívicas de los grupos musicales del municipio de Guayaquil, como también el Mall del Sur, el programa Buscando Sonrisas en el Colegio San José Lasalle. En definitiva, hay eventos para todo gusto, porque Guayaquil celebra a lo grande, o recuerda a lo grande, su fecha de fundación. Y también a esto también se une los eventos culturales que hace la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. También le rinde homenaje a Guayaquil justamente con eventos culturales, que eso es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, hoy a partir de la hora 17 hay un evento cultural en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas organiza ciclo de conferencias por las fiestas patronales de Guayaquil, jornadas de capacitación en arqueología, etnohistoria y patrimonio cultural del litoral ecuatoriano 2026, dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y público en general. Hoy, a partir de la hora 17, es importante tenerlo presente, así que hay que ir por estos eventos importantes, ¿verdad? Eventos culturales, que eso también nos permite otra vez releer la historia y así justamente conocer mucho más. Pero también sería magnífico que también en estas fechas de fiesta, estas fechas de algarabía, ¿verdad?, también haya un compromiso de Guayaquil de cuidarla. Por ejemplo, no lanzando basura, ya basta de aquello, ¿verdad? Y también sacar la basura cuando el carro recolector tiene que ir, no antes. Eso también es una incultura que eso trastoca lo que es Guayaquil. Hablamos de Guayaquil, una ciudad magnífica, bonita. En cambio, allí también tenemos que poner de parte de los ciudadanos para que Guayaquil siempre permanezca bonito, limpio. Eso es importante. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos a un corte. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales, es clave en la defensa permanente de la libertad de expresión y de opinión.
Bien, bien, vamos con más. Somos Opinión Punto de Encuentro. Estamos por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más. También recordemos que por motivos de estas fechas de fundación de Guayaquil, también la UNP, nuestro gremio periodístico, también le rinde homenaje a la ciudad de Guayaquil con eventos culturales que será a partir de mañana. Así es, la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas inaugura mañana viernes 24 de julio su portal de las artes y la cultura y su tradicional Feria del Libro Usado 2026 con el Festival Guayaquil, pórtico de poetas, cantores, pintores y danzantes, un homenaje a las fiestas julianas de la ciudad de Guayaquil. El evento se realizará de 10 horas a 14 horas en la plazoleta del periodismo ubicado en las calles Manuel Luzorraga entre Rocafuerte y Panamá, y también reunirá al grupo artístico o a grupos artísticos del municipio de Guayaquil, como también grupo Blanca de la Armada Nacional y también la variedad de artistas y agrupaciones de danza folclórica en una jornada impecable. Así que por favor también todos están invitados a ser partícipes de este evento cultural que hará la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Así también estamos homenajeando a la ciudad de Guayaquil, Pórtico de Oro. Bien, vamos con más en otro tema bastante positivo, ¿verdad? Colombia ya va a restablecer la venta de energía a nuestro país, y eso es bastante importante, pero también se dice que estas ventas de energía de Colombia hacia Ecuador tienen un costo bastante significativo. Así es. Colombia reanudará la venta de energía eléctrica a Ecuador en los próximos días. El ministro de Minas y Energía colombiano emitió la revisión que permite restablecer las transiciones internacionales de energía para exportar hasta 450 megavatios y así mitigar el próximo estiaje en nuestro país. Esta reanudación se da tras superar una suspensión derivada de tensiones comerciales y también arancelarias entre Ecuador y Colombia y Ecuador, ocurridas que se dio esto a inicio de año. La interconexión permitirá a Colombia exportar hasta 450 megavatios, lo que representa un 10% de la demanda nacional para el estiaje. Esta importación es clave para el sistema eléctrico ecuatoriano en vísperas justamente de la temporada de sequía que ya se viene según los expertos, y entonces esto hace Colombia. Bueno, recordemos que esto no es que nos regalan, no, por supuesto que no. Esto tiene un costo bastante significativo. Recordemos que según los expertos, el déficit de energía que tiene nuestro país es de 1.300 megavatios y Colombia nos vende 450 megavatios. Bueno, entonces esperemos entonces que haya una reflexión profunda y también, por supuesto, esperemos que algún día nuestro país ya no dependa de nadie, solamente de nosotros mismos en cuanto al tema de la generación de energía. Pero alguien dirá, caramba, eso es algo complicado, imposible, por los temas que estamos hablando. Hablamos de Progen, el caso de apagones, Progen, se habla de negligencia o se habla de que se pagó tanto, y eso no puede seguir dándose esos temas. Bueno, en fin, esperemos entonces de que todo se esclarezca, de que todo salga a la luz por el bien de todos. Somos Opinión Punto de Encuentro. Bien, vamos con más en otro tema en lo que tiene que ver a la educación de las universidades y también de institutos. Allí las Fuerzas Armadas va a ser también presencia, porque hay muchos docentes que también son víctimas de la delincuencia. La ministra de Educación, Gilda Alcíbar, anunció el lanzamiento de la estrategia Instituciones de Educación Superior Seguras para reforzar la seguridad de universidades e institutos frente al alto índice de violencia. El programa se implementará de manera articulada en varias provincias y junto al Ministerio del Interior, la Policía y también los servicios de emergencias
enfoque integral, fortalecimiento de los sistemas de alerta temporal, prevención de riesgos y respuestas institucionales. Bueno, en fin, esperemos entonces que esto haya los resultados y que vuelva la tranquilidad, no solamente en las universidades, en los institutos, sino en todo el sistema educativo, tanto en los planteles, los colegios, las escuelas, en fin, eso es importante tenerlo presente. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos a un corte. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales es clave de la defensa permanente de la libertad de expresión y de opinión. Bien, vamos con más. Somos Opinión, punto de encuentro, transmisión desde la ciudad de Guayaquil para el país y para el mundo. Bien, vamos con más en otros temas en lo que tiene que ver a salud. El flamante nuevo ministro, el doctor Juan Carlos Abeiga, él ya reconoció de que hay grupos que se benefician con el tema de los medicamentos y habló justamente de hacer un cambio total. Habló del cambio de los gerentes, en fin, para cambiar esta situación. Ya reconoció aquello. El ministro de Salud justamente habló sobre un proceso de depuración en hospitales públicos donde se han detectado problemas y también posibles casos de corrupción. También se refirió al ofrecimiento del mandatario Daniel Noboa respecto a la compra de medicamentos hacia la India. El último intento por cambiar esta realidad llegó el INECO el 10 de julio cuando él fue elegido como ministro de Salud, con la designación de Juan Carlos Abeiga como nuevo ministro de Salud, quien tomó la posta de Jaime Bernabé. Duró 2 meses este otro exministro, el doctor Jaime Bernabé, 2 meses. Habló sobre el proceso de depuración en los hospitales públicos donde se han detectado problemas en los hospitales justamente públicos. Allí indicó que operan redes de corrupción que entregan justamente parcialmente medicamentos o medicinas, o que estos justamente se derivan en ganancias para grupos que no dejan la transparencia en los hospitales públicos del país. Él habló justamente del cambio y que es un cambio para bien. Bueno, en definitiva, el país está pendiente al respecto. El ministro del Interior, John Reinberg, sostuvo que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para combatir las mafias enquistadas en los hospitales. Especialmente anunció que el Ministerio de Salud ejecutará un plan de depuración con acompañamiento del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa. En fin, amigos, así está la situación, ¿verdad? Esperando evidentemente que esto sea una realidad. Lo importante es que haya los medicamentos para los pacientes de los hospitales públicos y también, por supuesto, del IES, que este panorama no cambia lamentablemente. Y hablando de salud, mientras unos están en plena festividad de Guayaquil, bueno, sí, muchos, en cambio, el otro drama es lo que viven los pacientes, lo que viven los familiares con pacientes que ya están complicados en su salud. Hay unos que están entubados, por ejemplo, se le han detectado casos de cirrosis, y muchos dicen, pero ¿cómo? Si yo casi poco nada ingería licor. Pero el detalle es en la alimentación. En la alimentación ha sido
y también a esto también se sumaría a que no se hacen muchos ejercicios. Entonces es clave de que cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia y cuidar nuestra salud. Si usted, caramba, es adicto a una sustancia, ¿verdad? A una drogadicción, ya no lo haga, reconozca que quien sufre también son sus familiares, sus padres. Si usted también es adicto a otra cuestión negativa, medite y cambie de rumbo, pero para bien, por supuesto. Bueno, estamos nomás haciendo una breve reflexión entre lo que es la vida, ¿verdad? Unos con alegría y otros, en cambio, luchando por su subsistencia. Somos Opinión Punto de Encuentro, ya venimos. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales, es clave en la defensa permanente de la libertad de expresión y de opinión. Bien, vamos con más. Somos Opinión Punto de Encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más. Recordemos que se dio una balacera, hablamos en Esmeraldas, y esto motivó a que el gobierno nacional incremente la presencia de nuestros militares en el cordón fronterizo con Colombia. Las Fuerzas Armadas intensificaron el despliegue y los controles a lo largo de los 735 kilómetros de la frontera con Colombia, con especial enfoque en las provincias de Esmeraldas y Socombíos. Esta medida busca prevenir el ingreso de grupos armados frente al narcotráfico y responder a las nuevas estrategias de seguridad de la región. Los operativos se han concentrado en puntos estratégicos como el puente binacional de Mataje y el cantón Eloy Alfaro, donde los militares han logrado justamente neutralizar campamentos y desarticular células criminales, según los expertos. Así que ese es el objetivo, ese es el propósito, de que disminuyan estas operaciones armadas de grupos armados, especialmente de Colombia. Y ahora mucho más, ya faltan muy pocos días para que el nuevo mandatario, ¿verdad?, del Espriella asuma el poder, y recordemos que él habló de combatir a los grupos armados que operan en su país de una forma irregular. Esto también motivó a nuestro gobierno a que incremente la presencia de nuestros militares en el cordón fronterizo. Esperemos entonces que esto se mantenga correcto y de que no haya ningún tipo de víctima, en especial estudiantes, jóvenes. Esperemos que la paz se logre mantener, o no la paz, sino el control para evitar que grupos armados de ese país ingresen a nuestro territorio. Bien, amigos, así estamos llegando a la parte final de Opinión Punto de Encuentro. Dios mediante, será hasta el próximo martes. Pásenlo mejor. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño.